Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa sobre política internacional que transmite, por supuesto, por la pantalla de Barricada TV. Vamos a repasar algunos de los principales títulos de esta semana. Donald Trump en la mira de la justicia. Allanaron la casa del expresidente de Estados Unidos. Según el fiscal a cargo, la investigación apunta a determinar si Trump se llevó documentos desclasificados de la Casa Blanca al concluir su gobierno en 2021. El exmandatario presentó el registro como una causa armada e impulsada por los demócratas de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2024. El multimillonario y referente del Partido Republicano enfrenta otras dos causas judiciales. Por un lado, una por la supuesta responsabilidad en la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. Por otro, por un presunto intento de interferencia durante las elecciones que dieron como ganador al actual presidente Joe Biden. Colombia. Petro presentó su reforma tributaria. Tras asumir el domingo pasado, el presidente puso en marcha su plan económico enviando al Congreso la reforma tributaria que había prometido en campaña. La misma contempla una reducción de exenciones que históricamente beneficiaron a sectores de altos ingresos, así como la creación de un impuesto al patrimonio. También incluye un plan de estímulos a sectores estratégicos y la eliminación del IVA de la canasta familiar, entre otras propuestas. La iniciativa deberá tratarse en el Congreso y será una prueba para las alianzas a las que llegó el pacto histórico con fuerzas de derecha y de centro. Brasil se movilizó contra Bolsonaro. Miles de manifestantes participaron ayer de los actos convocados en las principales ciudades del país. Movimientos sociales y referentes de la política y de la cultura lanzaron allí la Carta a los brasileños y las brasileñas en defensa del Estado democrático de derecho. Desde hace semanas, el presidente Jair Bolsonaro amenaza con desconocer los resultados de las elecciones que se realizarán en octubre, en las que el exmandatario Lula da Silva aparece como claro favorito. Paraguay. Fernando Lugo sufrió un ACV. El expresidente fue operado ayer tras el accidente cerebrovascular que padeció el miércoles. Según informaron oficialmente, la cirugía logró reparar la zona donde se detectó un sangrado, aunque todavía tendrá que ser operado una vez más. Lugo, de 71 años, continúa en estado grave. Sin embargo, no se puede realizar ningún pronóstico certero, ya que sigue expuesto a eventuales complicaciones. Lugo gobernó Paraguay entre 2008 y 2012, año en el que fue destituido mediante un golpe de Estado institucional que se concretó a través de un juicio político. Seguimos con Horizonte Sur Global, vamos a hablar sobre Ecuador, ya que allí el gobierno que encabeza Guillermo Lasso bloqueó la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass, preso político desde el año 2017. La justicia había beneficiado a Jorge Glass con un habeas corpus basado en su delicado estado de salud, pero como digo, el gobierno bloqueó y impidió que se lleve a cabo esta decisión. Además de esto, fue detenido el magistrado que emitió la orden judicial. Se trata del juez de Portoviejo, Bani Molina, quien fue detenido por la policía en San Jacinto, Manabí. El gobierno, por su parte, emitió un comunicado en el cual señala y denuncia que algunos jueces quieren llevar a Ecuador hacia una anarquía judicial, esto lo cito textual, y además expresa que el país necesita recuperar la seguridad jurídica como pilar de la convivencia democrática. Jorge Glass es uno de los principales dirigentes del correísmo. Fue apresado cuando era vicepresidente de Lenín Moreno, quien a su vez había llegado a la presidencia con promesas de continuar con la revolución ciudadana, pero que una vez en el poder desarrolló una política completamente opuesta, alineada a los Estados Unidos y además ultra neoliberal y represiva. Quiero mencionar dos cosas antes de comenzar con la entrevista. Por un lado, Jorge Glass ya había sido beneficiado por un habeas corpus el 10 de abril pasado, lo que le concedió la libertad condicional,
pero que sin embargo casi un mes después fue revocado por el Poder Judicial mismo. Por último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como un grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, se expresaron sobre el caso de Jorge Glass. Dicen que debe ser tratado de manera excepcional por la urgencia justamente de su estado de salud. Esto, por supuesto, fue ignorado tanto por el gobierno anterior de Moreno como por el actual que encabeza Guillermo Lasso. Vamos a ir directamente entonces con la entrevista. Tiene la gentileza de atendernos Fausto Jarrín Terán. Él es abogado y hasta el mes pasado era asambleísta nacional, puesto al que renunció, según sus palabras, las voy a leer textuales también, para asumir nuevamente al 100% su labor como defensor de los compañeros perseguidos. Fausto, te agradecemos mucho por esta comunicación. Te quiero pedir, en principio, que le cuentes a un público que no conoce del tema por qué Jorge Glass es un preso político. Hola, buenos días. Un gran abrazo para el pueblo hermano de Argentina. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder dialogar con ustedes y hacerle conocer a la prensa hermana, a los países hermanos y a los pueblos hermanos lo que está sucediendo en Ecuador. Es realmente delicado y grave lo que estamos viviendo. Y mira, lo que sucede es que inmediatamente después de ser electo por el movimiento de la Revolución Ciudadana, prácticamente a los 2 o 3 meses de haber sido electo Lenín Moreno, el presidente anterior del Ecuador, inicia un proceso de judicialización de la política, cuya primera víctima directa fue Jorge Glass. Se le retiran las funciones primero a través de una actividad por lo menos inmoral del presidente de la República, quitándole toda función a su vicepresidente, y luego procedió, digamos, del aparato judicial, empujado por ministros, por jueces, por los fiscales, a generar todo un esquema fraudulento de persecución. No les vino de mejor manera el escándalo que en Brasil ya había dado sus primeros golpes de Lava Jato, y el escándalo de la empresa corrupta y corruptora Odebrecht. El gobierno ecuatoriano, a través de su fiscal, llegó a un acuerdo bastante oscuro, bastante extraño con la empresa y sus personeros en el país, y se sirvieron de aquello para poder procesar penalmente a Jorge Glass. Debo decir en este punto que ningún funcionario ni representante de Odebrecht ha sido procesado nunca en el Ecuador penalmente por nada. Sin embargo, han sido los actores principales de las dos principales causas que en mi país han facilitado la proscripción de adversarios políticos de los gobernantes, que son el caso Odebrecht y el caso Sobornos, en el que está también involucrado el expresidente Correa. Sin embargo, Jorge Glass no es sentenciado por un de la administración pública, por la ausencia absoluta de evidencias de afectación al fisco, de afectación al erario público, o como le quieran decir. La justicia, a través de subterfugios y realmente lo voy a decir, y de fraudes procesales, lo que logra es una sentencia por asociación ilícita, en donde, como dije al principio, no hay el asociado, no hay Odebrecht. Entonces Jorge Glass viene a ser este momento el único preso sentenciado por una asociación ilícita que nunca existió, o que al menos nunca pudo probarse por la justicia ecuatoriana. Él fue juzgado con el Código Antiguo del Ecuador, que perdió vigencia en agosto del 2014. Es un código que contemplaba los beneficios penitenciarios después del cumplimiento de los 2/5 de la pena, es decir, el 40%. Jorge Glass cumplió el 40% hace casi 2 años. Jorge Glass está 21 meses preso, más de lo que debía estar. Y todo, por supuesto, como parte de esta estrategia de lawfare, que en Argentina lo conocen muy bien, o judicialización de la política, que lo que procura, lo que intenta es proscribir a la Revolución Ciudadana, proscribir a Rafael Correa, al mismo Jorge Glass, la política. Esto creo que ya es elocuente. Jorge Glass fue liberado por un habeas corpus hace 2 meses y un poco más. El Estado en pleno se volcó a presionar
la apelación de habeas corpus al punto de que lograron revertirlo. Jorge Glass vuelve a la cárcel. Hace pocos días vuelve a ser beneficiario de un nuevo habeas corpus. Es que ya es insostenible la situación de Jorge Glass en la cárcel. Y ahora, viéndose imposibilitados de actuar, digamos, dentro de la lógica jurídica al menos, porque eso es lo que implica una apelación, ahora lo que proceden es a destituir al director de la cárcel para que no pueda acatar las boletas de excarcelación. Inmediatamente suspenden al juez y con la suspensión al juez le inician un proceso penal por supuesta arrogación de funciones, al punto de que lo detienen, lo llevan para investigaciones, le formulan cargos. De este momento está en arresto domiciliario y suspendido de sus funciones como juez. Es decir, el aparato del Estado en pleno, buscando la forma de evitar que un inocente recupere su libertad. Ya creo que a esto no le falta ningún tinte, no le falta ningún ingrediente para que podamos hablar de un secuestro de Estado, para que podamos hablar de un inocente sometido a una detención ilegal. Ahora además ya está sometido a malos tratos, inclusive por parte de las autoridades de la cárcel. Clarísimo, te agradezco por esta explicación. Entonces, antes de ir al análisis más general sobre la situación en Ecuador, teniendo en cuenta una de las cosas que mencionabas respecto a que ya el ataque hacia Jorge Glass no tiene ni siquiera sentido jurídico, te quiero consultar también desde tu rol de abogado, qué herramientas existen, si es que las hay, para intentar frenar con esta avanzada en materia de lawfare por parte del gobierno, en particular en el caso de Jorge Glass, ¿no? ¿Qué herramientas concretas existen y se pueden llevar a cabo? En el Ecuador, para ser muy preciso en algunas cosas, yo no he sido abogado de Jorge en ninguna de sus causas, excepto en la causa internacional, donde yo conseguí para Jorge, con apoyo por supuesto de otros colegas, que se le otorguen medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá en el Ecuador soy abogado del expresidente Rafael Correa y varios otros compañeros que fueron perseguidos, asimismo la ex prefecta de Pichincha, o la prefecta de Pichincha, perdón, ahora nuevamente candidata, por eso la confusión, Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González, también los representé tanto en el proceso interno como en el internacional de medidas cautelares que se les otorgó y con la que ellos sí pudieron recuperar su libertad allá por diciembre del 2019. Internacionalmente, hemos llevado a cabo, digamos, una defensa que ha tomado varias aristas, porque al interno en el país, este momento todo desemboca, por ejemplo, en la situación de Jorge Glass, en un incumplimiento de orden de autoridad competente, que eso es un delito en el Ecuador, es una forma de tipificar la obstrucción de la justicia. Sin embargo, volvemos a las manos de una fiscalía que ya ha demostrado durante 4 años ser un ente cooptado por el poder político y que más bien se ha encargado de ser un artífice de la persecución y no un mecanismo de salvaguarda de nuestros derechos. Por otro lado, tendríamos la opción de un incumplimiento en contra de los jueces, en contra de los funcionarios públicos, pero un incumplimiento va a una Corte Constitucional que asimismo, licenciado, va a ser un ente que fue nombrado por el Consejo Transitorio, que ya, digo, lo hemos dicho muchas veces, fue puesto justamente para perseguir al correísmo y también consideramos que no va a tener efecto. De todas maneras, estamos implementando todos los mecanismos internos, pero hemos depositado mucha confianza en los entes internacionales, hemos vuelto a actualizar la solicitud de medidas cautelares, estamos pidiendo que se activen mecanismos un poco más directos del Estatuto de San José y asimismo hemos vuelto a actualizar la situación de Jorge Glass en los mecanismos internacionales de las Naciones Unidas, como es el de la detención arbitraria y el de las torturas y malos tratos. Entonces, estamos realmente en este momento trabajando a todo nivel. A nivel político también estamos desarrollando todo lo que la Asamblea Nacional, la bancada de la Revolución Ciudadana puede hacer, y es pedirle explicaciones al Ejecutivo a través de sus distintos funcionarios para que al menos intenten, digamos, porque para mí es injustificable, darnos razones para las que incumplan una medida de estas características que a través de un desacato podría además terminar con la destitución de los responsables. Y ahí creo que el principal responsable, como decías tú en tu nota inicial, es el presidente de la República, que desde su cuenta personal emitió un comunicado en donde establecía que no se van a cumplir
las boletas de excarcelación. Esto es un desacato flagrante, este es un incumplimiento flagrante de las garantías de los derechos humanos de Jorge Glass, y por supuesto también vamos a recurrir, o vamos a proceder, más bien dicho, a judicializar todas estas actividades ilícitas del Ejecutivo a través de su principal personero, el presidente de la República, y de quienes reciben de él disposiciones, que son quienes están a cargo en este momento del sistema carcelario en el Ecuador. Fausto, yendo entonces un poco más al análisis general de la situación en el país, como mencionabas al principio de la entrevista, esta situación de lawfare comenzó no con este gobierno, sino con el anterior, con el de Lenín Moreno, que si bien traicionó las banderas por las que llegó a la presidencia, es cierto que era de otro partido, un partido distinto al del gobierno actual, así que al menos en lo teórico, hubo un cambio en el mando del Ecuador, ¿no? En la presidencia del Ecuador. En ese sentido, te quiero consultar si hubo alguna modificación en cuanto al lawfare, a la persecución, a la proscripción en general, teniendo en cuenta que la presidencia la ejerce otro partido. Mira, si bien es cierto, Lenín Moreno llegó con la Revolución Ciudadana al gobierno, pero es justamente el sector político que ahora gobierna el Ecuador, el de Guillermo Lasso, el de este neoliberalismo que nace desde los sectores más recalcitrantes de la especulación bancaria, los que cooptaron a Moreno. Es decir, a nuestro criterio, el gobierno de Lasso es la secuencia del gobierno de Lenín Moreno, y efectivamente en lo que tiene que ver con la utilización de la justicia para fines políticos no existe variación alguna en el nivel de utilización de estos mecanismos. Más bien, creo que podemos decir que con lo que está viviendo este momento Jorge Glass, inclusive estos mecanismos se han recrudecido, se han tornado más agresivos, hasta quizá utilizar el adjetivo de torpeza, porque ya establecer de forma abierta disposiciones que determinen el incumplimiento de normas o de documentos judiciales es una intromisión que ya rebasa hasta lo que fuimos testigos y víctimas en el gobierno de Moreno. Es decir, lo del gobierno actual ha rebasado en niveles de violencia la utilización de la función judicial para perseguirnos. Clarísimo. Fausto, por último, vamos a contarle brevemente al público que no esté en tema. Ecuador vivió hace un par de meses nada más masivas protestas en las calles contra justamente el gobierno, el cual por supuesto respondió primero con criminalización de la protesta, pero además con grandes represiones y persecución. Te quiero consultar si este hecho marcó un recrudecimiento de la persecución judicial que lleva adelante el gobierno de Guillermo Lasso. Lo hizo, porque en este caso, mira, el gobierno de Moreno, digamos que me parece a mí, y lo voy a decir esto abiertamente, tenía algún nivel más de conocimiento de lo que es lo público, ¿no? Y creo que vinieron con una agenda perversa, por supuesto, delictiva, por supuesto, contra la Revolución Ciudadana, contra Rafael Correa, Jorge Glass y todos quienes somos o hemos sido parte de esa estructura política. El gobierno actual inicia su mandato traicionando a su aliado principal, que es el otro sector de la derecha, una derecha más conservadora, una derecha más, digamos, más histórica, que es el Partido Social Cristiano, con su líder Jaime Nebot. Ellos realmente son, entre otros, quienes lograron el triunfo junto a Lasso. Lasso traiciona a Nebot al inicio del gobierno. Lasso, a estas alturas, prácticamente es un gobernante que tiene de su lado solamente la fuerza de las instituciones armadas y la fuerza de la media corporativa que está vendida completamente al gobierno a través de pautas permanentes, y procede torpemente, perdón que uso esta palabra, pero no tengo otra para entender lo que hace el gobierno y sus autoridades, procede a perseguir al principal líder de la organización indígena más grande del Ecuador, que es la CONAIE, me refiero a Leonidas Issa, y extiende los tentáculos de la persecución, sale de la burbuja del correísmo, ahora ataca a indígenas, ahora ataca a médicos, a profesores, a estudiantes que fueron parte de las últimas movilizaciones, no fue el correísmo, y prácticamente acaba
obligándose a sí mismo el gobierno a transformarse en un gobierno policial y a que el Estado nuestro sea actualmente un estado de opinión puro. No hay ningún respeto por la ley, no hay ningún respeto por la institucionalidad. A través de sus tentáculos el gobierno obliga a ciertos jueces a suspender las actividades de la asamblea, por ejemplo. Hace 2 o 3 días el movimiento indígena se acaba de levantar de la mesa de negociaciones, en donde el gobierno prácticamente se ha demostrado inútil y además con falta absoluta de voluntad de cumplir los acuerdos que llevaron a su fin la movilización de junio. Y desgraciadamente yo veo 2 cosas, ¿no? Yo veo una radicalización de la postura policial del gobierno y una crisis popular generalizada que en mi país ya no aguanta más. Fausto, para finalizar, me voy a otra crisis que vive Ecuador que tiene que ver con la crisis carcelaria. Hubo, de hecho, varios episodios, se puede decir, tal vez que fue una crisis por distintas olas. Es una crisis que conllevó la masacre de decenas de personas detenidas, una cuestión bastante grave. Te quiero consultar también, vinculado un poco a esta cuestión de las detenciones arbitrarias, cómo está la situación en las cárceles del Ecuador en la actualidad. Gracias. Mira, te hago una pequeña reseña histórica para que se pueda entender esto. Nosotros, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, entre el 2007 y el 2017, generamos todo un sistema de rehabilitación social. Existía el Ministerio de Justicia, que estaba encargado con un viceministerio entero de hacer el seguimiento de guías penitenciarios, de familiares, de condiciones carcelarias, la posibilidad de que los presos estudien, la posibilidad de que los presos encuentren mecanismos, aunque sea tan discutible y tan precaria la posibilidad real de la rehabilitación, pero buscábamos mecanismos para que esto suceda. Por eso, entre otras cosas, por supuesto, en el país logró un descenso histórico en la inseguridad fuera de las cárceles para toda la ciudadanía, pero también llegamos a un descenso histórico de la violencia interna en los centros penitenciarios. Hubo años en esos 10 años que realmente no tuvimos ni siquiera una persona que sea víctima de esta violencia y por lo tanto veníamos controlando bastante bien. Llega el gobierno de Moreno, que como ya dije hace unos minutos, prácticamente se vende al capital financiero especulador de mi país, se vende a la media corporativa que se transformó en el enemigo acérrimo de la Revolución Ciudadana y, entre otras cosas, lo que empieza es un proceso de destrucción de la institucionalidad creada en la Revolución Ciudadana y uno de los primeros pasos fue desaparecer el Ministerio de Justicia con todo lo que este ministerio hacía. Se destruye de un tajo la escuela de guías, se eliminan todas estas garantías internas que existían para los presos, todos los aparatos de coordinación con las familias de los presos, con los procesos de detenciones más bien dicho, de penas semiabiertas, de libertad condicional, todas estas cosas vuelven a transformarse en un botín de policías, en un botín de funcionarios corruptos de la función judicial y el caos vuelve a reinar al interno de las cárceles. Eso sumado al descontrol generalizado que hay en el país, termina generando una violencia que empieza en las cárceles, pero que actualmente ha abarcado ya las ciudades más importantes del país. Tenemos a la provincia de Esmeraldas prácticamente caotizada por la violencia entre grupos armados criminales. Tenemos a la ciudad más importante de la costa ecuatoriana, Guayaquil, transformada en un escenario de sicariato permanente, que tampoco Quito se salva de esto, ni muchas otras ciudades. La situación de las cárceles, que está muy de la mano de lo que estamos clamando por Jorge Glass, que es una libertad que le permita al menos recibir la atención médica básica que recibiendo en este momento, a pesar que la cárcel en Quito, digamos que es en la que él está, es una de las más cómodas, si cabe la palabra, pero está completamente descontrolado. Hemos tenido, si no estoy equivocado, alrededor de 520 víctimas en los últimos 2 años al interno de las cárceles. Esta violencia no está controlada, tenemos sucesos permanentes cada vez que existe de un cabecilla o algún hecho de violencia aislado, termina generándose cosas realmente nunca antes vistas en mi país y que, como dije antes, ¿no? La crisis económica y el hecho de transformar este país en un estado policial
lo que está es llenando las cárceles de más gente. Muchos, no todos, por supuesto, hay criminalidad que merece otro tipo de tratamiento, pero la mayoría de presos son gente que lo que pasa es que no tiene con qué comer, no tiene que vivir. La precarización de todo en el Ecuador, no solo de los servicios públicos, de todo, la forma en la que se han disparado los precios de la canasta básica. Mi país no es uno de los que peor manejó la pandemia. El gobierno actual algo pudo hacer con la vacunación, sin embargo, a nivel laboral todo sigue destrozado, la gente no tiene trabajo, los negocios siguen quebrando, la pandemia destruyó al país en manos de un gobierno que estaba ya destruyendo todo, y eso no tiene vía de regreso, y mientras eso no suceda, las cárceles van a seguir siendo el caldo de cultivo para estos niveles tan aberrantes de violencia que estamos viviendo, y dentro de esa violencia, nuestros presos políticos siguen siendo sujetos de vejámenes internos. Sin duda, Fausto, te agradecemos por esta comunicación. Estamos, por supuesto, a disposición. Siempre desde la pantalla de Barricada TV seguimos la actualidad en Ecuador, así que, como te repito, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a Barricada TV y un gran abrazo, por supuesto, al hermano pueblo de Argentina. Fuerza, que todo esto es lucha. Abrazo enorme. Entonces, desde acá vamos a ir a una breve pausa, no sin antes mandarle un especial saludo a nuestro querido fanático del programa, Marcelo Ibarra, integrante también de la trinchera de la comunicación popular. Vamos a un corte y seguimos con Horizonte Sur Global. Seguimos con Horizonte Sur Global. Vamos a hablar un poquito sobre Perú, ya que allanaron el Palacio de Gobierno. Esto es otra avanzada del Poder Judicial en connivencia con otros poderes como el Congreso que encabeza la derecha. Es una avanzada, como digo, sobre el gobierno de Pedro Castillo. Todo esto lo analiza la compañera Ana Dagorret de ARG Medios en la columna semanal. Vamos a ver. Buenas noches, compañeros de Barricada TV, buenas noches también a toda la audiencia, y en esta oportunidad vamos a hablar de nuevo, ¿no?, de la situación que atraviesa Perú, de la crisis política, institucional y social que atraviesa el país gobernado por Pedro Castillo, porque el último martes lo que hubo fue un allanamiento, ¿no?, impulsado por la policía peruana y también por la fiscalía a lo que es el Palacio de Gobierno, con el objetivo de según las autoridades, ¿no?, de detener a Jennifer Paredes, que es cuñada del presidente y que también es blanco de una investigación por tráfico de influencias. Y como decíamos, ¿no?, esta es una situación que se viene a sumar a los varios intentos de desestabilización que viene sufriendo el gobierno de Pedro Castillo, ¿no?, por parte de la oposición política que está encabezada por el fujimorismo, que fue derrotado en las últimas elecciones. Desde entonces no reconoce la derrota electoral, pero bueno, lo que viene haciendo a través del Congreso justamente es impulsar estos intentos de desestabilización para que el presidente Castillo pueda caer, pueda dejar su cargo. En colaboración con la justicia y con el poder mediático, ya se presentaron 2 pedidos de vacancia por incapacidad moral que Castillo logró sortear afortunadamente, ¿no? Pero recientemente también fue presentado en el Congreso un informe parlamentario que propone inhabilitar por 5 años de la función pública al actual presidente por presuntas infracciones constitucionales y también por traición a la patria. Esta es una acusación que se le hace a Castillo a partir de declaraciones públicas que hizo el presidente en relación a la posibilidad de ofrecer una salida al mar a Bolivia previamente a una consulta popular. Digamos, no hay más pruebas que declaraciones públicas que en su momento ha hecho el presidente Castillo. Los argumentos que presenta el informe, como les decía, son estas declaraciones públicas, pero bueno, básicamente es importante también destacar que si bien existen estos intentos de desestabilización por parte de la oposición, al momento también existe un fuerte apoyo popular, fundamentalmente de los movimientos sociales y del movimiento rondero a la figura de Pedro Castillo, ¿no?, como presidente del país. Hace algunas semanas, desde Barricada TV,
desde Horizonte Sur Global ustedes entrevistaban a Santos Saavedra Vázquez, ¿no? Que es líder del movimiento rondero de Perú. Y bueno, y él comentaba, ¿no?, que si bien existe un fuerte apoyo por parte del movimiento rondero y de los movimientos sociales a la figura de Pedro Castillo como presidente, también existe cierta frustración, ¿no? Porque obviamente desde que asumió el gobierno, Pedro Castillo no ha podido impulsar la agenda de interés de los movimientos sociales, del movimiento rondero, y también la agenda con la cual se eligió. Recordemos, por ejemplo, lo que fue el anuncio de Castillo acerca de una segunda reforma agraria, algo que entusiasmó a grandes sectores de la sociedad, pero con lo cual no se ha podido avanzar debido a que la oposición maneja el Congreso y tiene el poder para impedir cualquier debate de interés del Ejecutivo y fundamentalmente que atente contra los intereses del poder económico. En este contexto de inestabilidad, lo que es importante es seguir de cerca acompañando esta situación política, social e institucional de Perú y fundamentalmente observar, ¿no?, que estos movimientos de la oposición que realiza la oposición política en Perú para desestabilizar al gobierno, para derrocar al presidente, no son exclusivos de la oposición peruana, ¿sí? Es algo que venimos viendo en todos los países del continente donde la derecha no gobierna, ¿sí? Ellos a partir de a partir de maniobras parlamentarias, pero también a partir de lawfare, ¿no?, de la utilización de la justicia como herramienta de persecución política y también de la difamación mediática que la hacen, ¿no?, a través de los medios hegemónicos que ellos mismos manejan, lo que hacen es justamente condicionar las agendas de los gobiernos populares, de los gobiernos progresistas que se han elegido, pero también a partir justamente de este condicionamiento lo que buscan es desmovilizar a los movimientos sociales que ayudaron a elegir a esos gobiernos, ¿no? Es el caso del Perú, es el caso de Argentina, es el caso también de Chile y bueno, de otros países de la región. Es probable que empecemos a ver eso también en Colombia, ¿no?, ahora con la reciente asunción de Gustavo Petro al gobierno. Pero bueno, seguiremos de cerca puntualmente esta situación en Perú y esperemos de corazón que el presidente Castillo no solo pueda sostenerse en el poder, ¿no?, sino que además pueda llevar adelante la agenda con la cual se eligió y la agenda fundamentalmente de los movimientos sociales, del movimiento rondero y que todo el pueblo peruano espera, ¿no?, con este gobierno de Pedro Castillo. Hemos llegado al final de esta emisión de Horizonte Sur Global. Les agradecemos por estar del otro lado y les recordamos que todos los viernes estamos tocando un tema distinto en nuestra entrevista principal. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.